Ahora vamos a hablar sobre funciones cuadráticas. Hay una función cuadrática, en realidad ya la estudiamos un poco, su gráfica, que cuando hablamos de parábolas, una función cuadrática, eh, que es una función f de x igual a x a la 2 más bx más c, es una función de esa forma. Recordemos algunas características que presenta esa gráfica. El a me define la concavidad. Si el a era mayor que 0 es porque es cóncavo hacia arriba, y si el a era menor que 0 es porque es cóncavo hacia abajo, ¿no? El c, 0,c, me define la intersección con el eje y. Me define la intersección con el eje y. Me define la intersección con el eje y. Y luego teníamos el vértice que se sacaba de completar cuadrado. Sin embargo, existe una fórmula para sacar el vértice. Recordemos que la función cuadrática tenía dos opciones: que su gráfica fuera de esta forma, el vértice se refiere a este punto, o que su gráfica fuera de esta forma, el vértice se refiere a este punto. Y el vértice se puede obtener mediante la fórmula que era menos b entre 2 por a, menos discriminante entre 4 por a. Recordemos que el discriminante se obtenía con la fórmula b a la 2 menos 4 por a por c. Y además el discriminante me dice que si era mayor que 0, que interseca el eje x en dos puntos, ¿verdad? Interseca el eje x en dos puntos. Que si era menor que 0, que no interseca el eje x. Y que si era igual a 0, es que interseca al eje x en un punto, ¿no? Eso es lo que significaba el discriminante. Además, recordemos que la recta que pasa por aquí por el centro se llamaba el eje de simetría, que como ecuación, el eje de simetría, si lo vemos como una fórmula, el eje de simetría puede ser visto como x igual a menos b dividido entre 2 por a, que corresponde a la coordenada x del vértice. Esas son algunas características que se pueden definir de la función cuadrática. Además, la parte de menos b entre 2a, que es el eje de simetría, me define dónde es creciente y dónde es decreciente la gráfica de la función, pero eso lo podemos hacer a partir de la gráfica de la función. Nos dicen aquí: considere la función f de r en r tal que f de x es igual a menos x a la 2 menos 2x más 3. Determine el criterio de f al completar cuadrado. Recordemos que al completar cuadrado lo que hacemos es lo siguiente: primero voy a sacar un menos x a la 2 más 2x y completamos el cuadrado. Recordemos que el cuadrado se completa sacando la mitad de este y elevándolo a la 2. La mitad de 2 es 1, elevado a la 2 es 1. Entonces vamos a completar con un 1 aquí. Y afuera teníamos un 3, entonces tenemos que agregar un 4 aquí. ¿Por qué? Porque en este 1 en realidad es un menos 1. Más 4 me daría 3, ¿verdad? Entonces al completar el cuadrado la función nos va a quedar f de x igual a menos x más 1 a la 2 más 4, que eso nos produce de una vez que el vértice es el punto menos 1,4. También vean que el vértice yo lo puedo sacar con la fórmula. Veamos con la fórmula para que lo veamos. El discriminante es b a la 2, entonces es menos 2 a la 2 menos 4 por menos 1 por 3. Ven que el a aquí es menos 1, lo que significa que es cóncavo hacia abajo. El b es menos 2 y el c es 3. Entonces el discriminante es b a la 2 menos 4 por a por c. Ven que el discriminante me estaría dando 2, 6, 4, 16. El discriminante me da 16. Entonces el vértice, que la fórmula era menos b dividido entre 2 por a, menos discriminante dividido entre 4 por a, estaría dado por, veamos aquí, el menos b, que sería 2. 2 entre 2 por menos 1, menos 16 entre 4 por menos 1. Pero vean que eso nos produce menos 1,4, ¿no? Nos produce lo mismo. Entonces el vértice lo puedo sacar ya sea completando cuadrados o con la fórmula del vértice. Eso produce de una vez que el eje de simetría, además, el eje de simetría que era la parte b, es x igual a menos b entre 2 por a, pero menos b entre 2 por a es el menos 1. Entonces el eje de simetría es x igual a menos 1. Los puntos de intersección con los ejes, bueno, con el eje x, si quiero hacer la intersección con el eje x, recordemos que es igual a 0. La función era menos x a la 2 menos 2x más 3 menos x a la 2 menos 2x más 3 igual a 0. Factorizando eso nos queda menos x y x, y el 3 sería 3 por 1. Vamos a ver si así nos sirve. Nos serviría aquí menos x, nos serviría ponerle el menos
serviría poner menos aquí. Serviría poner menos aquí para que nos dé x menos 3x es igual a menos 2x. Es decir, que esto factorizado es x más 3 y menos x más 1. Es decir, que tiene solución x igual a menos 3 y x igual a 1, que serían los puntos donde interseca al eje x. Recordemos que vamos a ponerlos así: menos 3,0 y 1,0 es la intersección con el eje x. La intersección con el eje y es más fácil, nada más de fijarnos en el c. El c es igual a 3, entonces la intersección con el eje y va a ser 0,3. Ya tenemos las intersecciones con los ejes. La concavidad ya sabemos que es cóncava hacia abajo por el menos 1. Los intervalos de monotonía lo vamos a hacer luego de hacer la gráfica. Vamos a hacer la gráfica. Entonces vean que la gráfica de esta función sería muy simple. Tenemos que interseca el eje x en menos 3 y en 1. Menos 1, menos 2, menos 3. Entonces va a cortar ahí en menos 3 y corta también en 1. En 1 aquí. Entonces corta aquí y corta aquí. Además es cóncava hacia abajo. Y su vértice es menos 1,4. Entonces su vértice es menos 1, 1, 2, 3, 4. Menos su vértice es menos 1,4. Y además interseca el eje y en 3. Es decir, que el eje y lo corta aquí en 3. Ahí. Entonces su gráfica, como es una parábola cóncava hacia abajo, su gráfica iría siendo como así. Su gráfica iría siendo como así. Eso quiere decir que es creciente en el intervalo, en la parte creciente, de menos infinito hasta menos 1. De menos infinito hasta menos 1. Y es decreciente en el intervalo que va de menos 1 a más infinito. De menos 1 hasta más infinito. Además, lo otro que preguntan es su ámbito, que lo puedo hacer a partir de la gráfica también. El ámbito de esa función va a estar dado por el intervalo. Recordemos que es en el eje y de menos infinito y llega hasta 4. De menos infinito hasta 4, ese 4 iría cerrado. Entonces, con esas fórmulas podemos determinar el vértice, los puntos de intersección con el eje de simetría, aquí era x igual a menos 1, perdón, la intersección con el eje x, con el eje y así podemos hacer la gráfica, un bosquejo de la gráfica y determinar su monotonía y su ámbito, ¿no? Eso es uno de los detalles que tenemos en la gráfica. Ahora, vean que esta gráfica que está aquí es la misma función, pero aquí me cambiaron el dominio, me lo dan de menos 2 a más infinito. Entonces yo ya sé que la gráfica de esa función venía como así. Vamos a dibujarla de nuevo. La gráfica de esa función intersecaba en menos 3, intersecaba en 1, vean que es la misma, nada más que le están cambiando el dominio. Luego 1, 2, 3, intersecaba en 3 y su vértice era en menos 1,4. Era así, su vértice era en menos 1,4. Pero ahora me dicen que va de menos 2 a más infinito. Voy a dibujar la gráfica completa. La gráfica iba así, de menos 2, iba así, de esta forma iba la gráfica. Pero ahora me dan el dominio de menos 2. Recordemos que el dominio son las x. Entonces voy a sacar la imagen de menos 2. La imagen de menos 2 es menos 2 a la 2. Menos 2 por menos 2 más 3. Y me da que la imagen de menos 2 es igual a 3. Como la imagen de menos 2 es igual a 3, me quedaría aquí. Este puntito iría aquí. Y como el dominio va de menos 2 a más infinito, voy a tomar solo esta parte de la gráfica. Quiere decir que al final esta parte de la gráfica no la voy a representar. Es decir, nuestra gráfica ahora nos va a quedar de esta forma. Veamos, entonces nos quedaría una forma muy parecida. Menos 1, 1, 2, 3, 4, menos 1,4 que es el vértice, en menos 2 que va con el 3, ¿no? Va cerrado porque ahí me lo indican cerrado. Aquí está su vértice, corta en 3 y corta aquí en 1. Entonces su gráfica ahora quedaría como así nada más, porque borramos ya la parte que no estamos usando. Ahí ahora solo tiene una intersección con el eje x, que sería 1,0. Ya la intersección menos 3,0 no se cuenta. La intersección con el eje ya está, si tiene su vértice todavía. Y su dominio, ¿sí? El ámbito va a quedar igual, de menos infinito a 4. Pero hay algunos detalles que cambian en la gráfica. Por ejemplo, veamos esta gráfica. Esta gráfica va de 0 a 3 ahora, perdón, de 0 a 1. Y me dicen que la función es esta que está aquí, la misma función de antes, pero ahora solo va de 0 a 1. Entonces dibujemos de nuevo la gráfica completa. Que la gráfica completa tenía aquí menos 1, menos 2, menos 3, cortaba ahí en menos 3, en menos 1 iba 4, 1, 2, 3 y 4, que era su vértice, en menos 1,4 era su vértice, ahí, cortaba aquí en 3, y la gráfica entonces iba como así, bajaba por aquí, cortaba aquí en 1 luego, ¿verdad? Esa era la gráfica completa. Pero ahora me dicen que solo va de 0 hasta 1, aquí está el 1, el dominio va a ir de 0 hasta 1, solo sería de aquí a aquí, es decir que la gráfica solo sería esta parte. Ahora el 0 va cerrado y el 1 va abierto, ahorita lo ponemos, tendríamos que eliminar esta parte de la gráfica y esta parte de la gráfica, solo me queda la parte que va de 0 a 1. Vean que ahora la gráfica entonces me iría quedando algo como así, aquí 1, 2 y 3, en 0 va cerrado, y en 1 que es donde corta el eje x, en 1
iría abierta la gráfica. Entonces la gráfica solo quedaría esa partecilla como así. Vean que eso hace que su ámbito cambie, va de 0 a 3, ¿ven? Ese sigue siendo de 0 a 3 el ámbito. Entonces eso indica además que esta función sería biyectiva por las características que tiene. Codominio igual al ámbito y es inyectiva porque es solo decreciente. Entonces esa sería la gráfica. Cambió, ya no tiene vértice porque ya no tiene sentido hablar del vértice, ya no tiene intersección con el eje X, pero sí tiene intersección con el eje Y. Son algunas características en las que la gráfica cambiaría. Veamos otro ejemplo. Considere las siguientes funciones: f de x igual a x a la 2 más x menos 1. Para ambas funciones, determine el criterio de completar cuadrados, la gráfica y el ámbito. Vean que esas funciones tienen aquí un dominio restringido. Entonces vamos a ver. La primera función es f de x igual a x a la 2 más x menos 1. Entonces vamos a completar cuadrados. Al completar cuadrados sería x a la 2 más x. Aquí tenemos un 1, la mitad de 1 es 2. La mitad de 1 es un medio, perdón, y elevado a la 2 es un cuarto. Entonces sería más un cuarto. Y afuera quedaría el menos 1 menos un cuarto, ¿no? Es decir, que esa gráfica está por x a la 2, perdón, x más un medio a la 2, menos, aquí daría menos 5 cuartos. ¿Cuál sería su vértice? Menos un medio, 5 cuartos. También puede salir si lo hacemos con la fórmula del vértice. También de ahí podría salir, ¿verdad? También de ahí podría salir. Ahora vamos a hacer su gráfica. Vean que solo va de menos 2 a 2. Vamos a ver su gráfica. Entonces esta función es cóncava hacia arriba. Esta función es cóncava hacia arriba. Y su vértice está dado por menos un medio, que sería por aquí, coma menos 5 cuartos. Menos 5 cuartos es un poquillo más de menos 1. Entonces quería poner por aquí menos 5 cuartos. El vértice estaría ahí y es cóncava hacia arriba, ¿no? Entonces más o menos la gráfica iría como así. Habría que sacar las intersecciones con los ejes, pero no me van a dar exactas. Sería como así la gráfica. Pero dice que su gráfica va solo de menos 2 hasta 2. Entonces voy a sacar la imagen de menos 2. La imagen de menos 2, que es menos 2 a la 2, menos 2, menos 1. 4 menos 3 da 1. Entonces en menos 2 la gráfica me da 1. Ahí. Y en 2 la gráfica me da 2 a la 2 más 2 menos 1, 2 a la 2, 4 más 2, 6, menos 1, 5. En 2 da 5. Entonces aquí 1, 2, nos daría 5 por allá arriba. En 2 va para 5 ahí. Entonces su gráfica, como esa va de menos 2 a 2 cerrados, quiere decir que yo tengo que tomar nada más lo que está entre menos 2 y 2. Quiere decir que esta parte de la gráfica no la voy a usar, ni la partecilla que continúa allá. Esa sería la función. Ven que su ámbito iría de menos 5 cuartos hasta 5. Pero aquí dice que el codominio es R. Entonces esta función, porque dice aquí si son biyectivas, esta no es biyectiva, porque no es inyectiva, ¿verdad? Ni tampoco es sobreyectiva, no es biyectiva. No es inyectiva porque vea que existen imágenes que tienen dos preimágenes, y no es sobreyectiva porque su codominio no corresponde a su ámbito, que si vemos aquí el ámbito va de menos 5 cuartos hasta 5. Veamos la segunda gráfica, que es la misma gráfica, x a la 2 más x menos 1, pero ahora va de 1 más infinito. Ahora va de 1 más infinito. Entonces vamos a dibujar de nuevo la gráfica. Vamos a borrar esta parte. Vamos a hacerla de nuevo, pero ahora de la otra función, de la parte B. Bueno, ya teníamos otra vez. Vamos a hacer la otra parte. Esta parte es la misma función, solo que ahora es de 1 más infinito. Entonces eso se llama g. Pongámosle g ahora en vez de f. Pongámosle g por ahí. Esa función es g de x ahora. Perdón. G de x ahora. Recordemos que esa gráfica entonces tenía su ámbito, que era menos un medio. Aquí, menos un medio, coma, menos 5 cuartos. Digamos como por aquí, menos 5 cuartos. Menos un medio, coma, menos 5 cuartos ahí. Y ahora lo voy a hacer solo de 1 más infinito. En 1 voy a sacar la imagen de 1, g de 1. Ven que g de 1 es 1 a la 2 más 1 menos 1, g de 1 es 1. Entonces yo sé que en 1 me va a dar 1. Ahí. La gráfica, ven que originalmente era como así, y en 1 me da 1, es así. Era algo así la gráfica. Pero ahora voy a tomar solo de 1 más infinito, es decir que al final solo voy a usar esta parte de la gráfica. Ven que su ámbito va de 1 más infinito, y como aquí el codominio va de 1 más infinito, la hace sobreyectiva, y al ser solo creciente es inyectiva porque ninguna imagen
va a tener dos preimágenes, todas las imágenes van a tener una preimagen. Eso hace que la función sí sea, esta sí es biyectiva. Y al ser biyectiva significa que podemos definir su función inversa, que ya recordemos que la función inversa se decía y es igual, ya en donde completamos cuadrado, x más 1 medio a la 2 menos 5 cuartos, hay que despejar la x, y más 5 cuartos es igual a x más 1 medio a la 2, sacamos raíz cuadrada, recordemos que se pone más menos, y más 5 cuartos es igual a x más 1 medio, pero como el dominio va de 1 a más infinito, quiere decir que tengo que tomar la parte positiva, despejando la x, tomando ya la parte positiva, y más 5 cuartos menos 1 medio es igual a x, es decir, que la función g inversa de x está dada por la raíz de x más 5 cuartos menos 1 medio, donde el dominio de g es de 1 más infinito y el ámbito de g es de 1 más infinito. Es al contrario que el anterior, pero en este caso eran iguales, entonces quedaría así. Entonces ya definimos la función inversa. Veamos un siguiente ejemplo para que lo veamos. Determine el criterio de tres funciones cuadráticas f1, f2 y f3 de dominio R que satisfagan las siguientes condiciones. f1 es igual a 2. Okay. Para empezar, las funciones cuadráticas f de x son de la forma ax a la 2 más bx más c. Tengo que encontrar quién es a, b y c. Lo primero que dice es que f de 2 es igual a, bueno, ahí dice f de 1, pero vamos a hacerlo con f. F de 2 es igual a 4. ¿Qué quiere decir eso? Que al tener, que si yo tengo que f de 2 es igual a 4, ¿no?, obtendría que al cambiar la x por 2, es decir, a por 2 a la 2 más b por 2 más c, me tiene que dar igual a 4. Es decir, tengo una primera ecuación que 4a más 2b más c es igual a 4. Ahí tengo una primera ecuación, ¿no? Pero dice que el vértice es 3,6. ¿Qué quiere decir eso? Recuerden que el vértice es menos b entre 2 por a, menos discriminante entre 4 por a. Es decir, que menos b entre 2 por a para empezar tiene que ser igual a 3. Eso nos diría que menos b es igual a 6a, es decir, que b es igual a 6a para empezar. Que b es igual a 6a. ¿Okay? Ahora, si b es igual a 6a, tendríamos que esta ecuación se convierte en 4a más 2 por 6a más c es igual a 4. 2 por 6 son 12, más 4 son 16a más c es igual a 4. Ya tengo una ecuación aquí que dice 16a más c es igual a 4. Pero me falta utilizar aquí el hecho de que el menos discriminante entre 4a, ¿no?, sacar que el menos discriminante entre 4a tiene que ser igual a 6. ¿Okay? El discriminante se saca con la fórmula b a la 2 menos 4 por a por c. Quiere decir que el menos discriminante dividido entre 4 por a es lo mismo que tener menos b a la 2 más 4ac, porque es menos discriminante, entre 4 por a. Y eso debería ser igual, a 6, dice, ¿no? Pero además nosotros sabemos que b equivale a 6a. Entonces, como b equivale a 6a, yo obtendría aquí que menos b al cuadrado sería menos 36 a la 2 más 4ac sobre 4a tiene que ser igual a 6. Pero además la c equivale a 4 menos 16a. Es decir, que vengo aquí, cambio la c la voy a cambiar por 4 menos 16a. Ven que esa ecuación me va a quedar menos 36a cuadrado más 4a por c, que es 4 menos 16a, igual a, paso este aquí, a 24a. Es decir, me queda menos 36a cuadrado más 16a menos 16 por 4, que son 64a a la 2, es igual a 24a. Ordenando y pasando para acá nos quedaría menos 36a cuadrado más 16a menos 64a cuadrado menos 24a es igual a 0. Agrupando los semejantes me quedaría menos 100a cuadrado menos 9a es igual a 0. Y sacando el a factor común me quedaría menos 100a menos 9 igual a 0. Eso me daría que la a vale 9 dividido entre 100, ¿no? Que ya tengo la a. Si la a vale 9 dividido entre 100, la b sería 6 por a, es decir, es 6 por 9 dividido entre 100.
Y la C sería 4 menos 16 por A, pero la A vale 9 dividido entre 100, y de ahí despejaría, sacaríamos cuánto vale B y cuánto vale C, y ya podríamos dar la ecuación de la función. Creo que está bien. Vamos a revisar. Ok, vamos a hacer la segunda. Lo que hago es montar un sistema de ecuaciones para encontrar quién es A, quién es B y quién es C. Ahí cualquier cálculo ustedes lo revisan a ver si está correcto. Ok, en la 2 dice que f de menos 2 es igual a 4. Recordemos entonces que la función para la parte 2 es, la función es cuadrática, es ax a la 2 más bx más c. Tengo dos cosas. F de menos 2 es igual a 4. Quiere decir que a por menos 2 a la 2 más b por menos 2 más c tiene que ser igual a 4. En 1 es a por 1 a la 2 más b por 1 más c tiene que ser igual a 13, de esto que está aquí. Y el eje de simetría dice que es x igual a menos 1, pero eso es menos b entre 2a es igual a menos 1. Es decir, que menos b es igual a menos 2a, pasando este a multiplicar, que b es igual a 2a. Ahora, ven que estas ecuaciones que tenía aquí me quedan 4a menos 2b más c es igual a 4. Y de aquí me queda a más b más c es igual a 13. Pero dice que b es igual a 2a, entonces si b es igual a 2a, vamos a usarlo en esta ecuación de aquí. Si b es igual a 2a, ven que me quedaría a más 2a más c es igual a 13, es decir que c es igual a 13 menos, aquí sería 3a, 13 menos 3a. Y en la otra ecuación voy a ir sustituyendo, tengo 4a menos 2 por b, pero b es 2a, más c, que es 13 menos 3a, me tiene que dar igual a 4. Estos 4a, estos menos 4a se cancelan, entonces queda menos 3a es igual a 4 menos 13. A es igual a menos 9 sobre menos 3, es decir que la a vale 3. Si la a vale 3, entonces la b, que es 2a, sería 6. Y la c, que es 13 menos 3a, 13 menos 3 por 3, la c sería igual a 4. Entonces la función al final me iría quedando f de x es igual a, que es 3x a la 2, más bx, 6x, más 4. Esa sería la función f de x. Y de esta forma se puede hacer algo parecido con la tercera, usando esas tres condiciones para que ustedes luego la terminen de trabajar. Damos otro ejemplo. Considere la función f de criterio f de x igual a 5x2 más rx más 2. Determine el valor de las constantes r para que el vértice de la gráfica sea. Entonces, ese también es que el vértice sea 3, menos 43. Recuerden que el vértice es menos b dividido entre 2a. Debería ser igual a 3 para empezar. Pero ven que el b aquí es r, entonces sería menos r entre 2 por 5, que es el a. Debería ser igual a 2 por 5, 10 por 3. Me da menos r, es igual a 30. O sea que la r vale 30. Ya encontré la primera. ¿Qué significa que el vértice está en el eje y? Que sea de la forma 0, algo. Pero para que sea de la forma 0, algo sería 0, c, porque el c es la intersección con el eje y. Entonces ocupo que menos b entre 2a sea igual a menos b entre 2a sea igual a 0, porque este es el menos b entre 2a, que sería menos r entre 2 por 5, que sea igual a 0, es decir que la r sea 0. Me da que la r sea 0. Y para que esté en el eje x, tendría que pasar que el vértice sea de la forma x, 0. Pero para que esto dé 0, me tiene que dar que el discriminante sea igual a 0. El discriminante debería ser igual a 0. Y si el discriminante es igual a 0, me quedaría r a la 2 menos 4 por 5 por 2 es igual a 0. 4 por 5 da 20, por 2, 40. Me queda que r2 es igual a 5 por 4, 20, por 2, 40. 40. R es igual a la raíz de 40, más menos la raíz de 40. Que me dé de esa forma. Ok, es un ejemplo. Ahora aquí tenemos un ejemplo de un ejercicio que se resuelve utilizando la función cuadrática, es decir, las aplicaciones. ¿Qué características tiene la función cuadrática? Bueno, que cuando una función cuadrática es cóncava hacia abajo, como esta que tenemos aquí, ella tiene un vértice que es un punto máximo. Dice, vean el ejercicio, la altura de un objeto en metros que es lanzado desde el suelo está determinada mediante una función f de x igual a menos 0,13x2 más 1,5x, donde x representa el tiempo transcurrido en segundos. Determine la altura máxima aproximada que puede alcanzar el objeto y en cuánto tiempo toca el suelo. La altura máxima quiere decir, ven que aquí tengo dos variables. La x dice que x representa el tiempo transcurrido en segundos, entonces la x es el tiempo que está en segundos. Y la y o la f de x dice que es, esta función representa la altura, entonces f de x representa la altura, dice que la altura está en metros, ¿no?
Si yo saco el vértice, que el vértice es la fórmula menos b entre 2a, menos discriminante entre 4 por a, yo sé que este punto va a ser aquí. Es decir, que esta parte de aquí va a ser la altura máxima que alcanza, porque es el máximo que alcanza la altura. Y este es el tiempo en el que se alcanza la altura máxima. Entonces yo voy a sacar eso. Vean que nuestro b aquí sería 1,5. Entonces si hacemos menos 1,5 entre 2 por el a, que es menos 0,13, menos 1,5 entre 2 por menos 0,13, eso nos daría el vértice. Que eso nos daría, vamos a ver cuánto nos da eso. Eso nos daría 5,76. 5,76 segundos es el tiempo en el que tarda en alcanzar la altura máxima. ¿Cuál es la altura máxima? Bueno, saquemos el discriminante. El discriminante es b a la 2. Vean que nuestro b es 1,5. 1,5 elevado a la 2 menos 4 por a, que la es menos 0,13. 4 por menos 0,13 por el c, que el c en este caso es 0. Entonces nos daría, en este caso vamos a calcular eso. Eso nos daría 2,25 metros. ¿Qué quiere decir? Que la altura máxima que alcanza es 2,25 metros en un tiempo de 5,76 segundos. Entonces, como utilizamos la